Doxa. Transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México. Para ti, Radio Doxa. Que me bese con los besos de su boca. Son tus amores, mejor es al olfato tus perfumes, amor. Un ungüento derramado es tu nombre. Llévame en pos de ti, corramos. Buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos y hermanas que nos están acompañando en un miércoles más en su programa Mujeres de Dios, ya miércoles día 21, no 20 todavía, miércoles 20 de junio del 2012, no las llegaba de aquí al calendario, pero recordé ayer una cita en particular con un paciente el 19. Me hizo recordar que hoy es día 20. Agradecemos a todos los que nos pueden acompañar en vivo. Muchas gracias a los que también están siguiendo la retransmisión de este programa. Cuando les toque verlo, pues reciban un saludo cordial y una bienvenida de parte de quienes formamos parte de este espacio, que es mi hermano aquí en cabina. Y una servidora que estamos aquí acompañándolos en vivo. Hoy vamos a continuar el programa siguiendo la línea que en estos últimos programas hemos llevado, seguimos platicando, ya estamos en la recta final de la biografía de Santa Macrina, de la vida de esta gran santa de la iglesia, hermana de San Gregorio de Niza, de San Basilio también, grandes figuras de la época de la patrística. Estamos hablando de la vida de esta mujer santa de los primeros siglos del cristianismo, que a lo largo de este año, pues esta catequesis de San Gregorio ha venido dejándonos muchas enseñanzas, tenemos muchos aprendizajes de parte de la vida de esta gran mujer, obviamente de paso, pues de la vida de San Gregorio, que nos va narrando a través de su experiencia, pues también la forma en que él fue creciendo espiritualmente, nos va dejando ver también esta historia un poco acerca de la vida de sus hermanos, por un lado Basilio el Grande, por el lado de Emilia, la mamá de San Gregorio y de Santa Macrina, también de Pedro, otro de sus hermanos. Nos han permitido la lectura de esta biografía, el compartirlo aquí, pues saber un poquito más acerca de estas grandes figuras de estos periodos del cristianismo. Entonces hemos estado siguiendo de cerca su vida para poder ir conociendo qué sucede con esta santa, cómo es que fue marcando de manera tan particular la vida de San Gregorio. Entonces ya estamos casi en las etapas finales del relato de esta santa mujer. Los invitamos a todos ustedes a que, si no han escuchado el resto de la historia, pues puedan buscar los programas que ya están grabados para ubicarnos un poquito más, y que también ojalá que esta catequesis, aprendizaje, compartir que tenemos a través de este espacio, pues dejen ustedes sembradita la curiosidad de ir a investigar un poquito más acerca de estas épocas de la riqueza tan grande que tenemos en estas épocas del cristianismo. Catequesis muy importantes que van a marcar la pauta para muchos estudios que años después se irán a hacer. No se descubre el hilo negro, sino muchas catequesis y prédicas de hermanos que comparten hoy en estos siglos la palabra, pues están basadas, sostienen sus bases precisamente en escritos de grandes figuras de la iglesia, como lo es San Gregorio de Niza. Grandes padres de la iglesia marcan la pauta para cristianos de diferentes denominaciones en sus prédicas, así que ojalá que también con el transcurso de compartir estas enseñanzas, pues se despierte en cada uno de nosotros ese interés por leer un poquito más e informarnos más y aprovechar toda esa bendición y esa riqueza que todos estos escritos tienen para nosotros, que son recomendaciones tan antiguas y tan actuales, que nos ayudan mucho en nuestro crecimiento personal. Ojalá
que quede en al menos alguno de ustedes esa intención ahí despierta. Muy buenas tardes a Eva, una hermana que nos acompaña bien fiel cada miércoles y casi todo el día, prácticamente las transmisiones de Radio Doxa. Muchas gracias por acompañarnos, Eva, bienvenida y bienvenidos todos ustedes. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy dándole gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos regala cada día. Y pidiéndole que Él sea quien conduzca este espacio, que Él nos diga, nos hable desde su corazón a través de estos textos y nos haga a cada uno de nosotros encontrar aquello que nos está tratando de mostrar en nuestra vida, que nos dé esa pauta, esa guía para seguir caminando y crecer cada día más en su gracia y en su amor. Agradezco también mucho a todas las personas que amablemente respondieron a la convocatoria de la semana pasada, que les invitaba al evento de nuestras hermanas discípulas del Señor Jesucristo. Fue llevado a cabo el viernes pasado, gracias a Dios pues nos fue bien. Esperamos que haya sido esta recaudación de fondos pues de ayuda para nuestras hermanas. Les seguimos pidiendo que tengan en sus oraciones este proyecto, el proyecto San José, que es para la recaudación de fondos de nuestras hermanas para su nuevo convento. Muchas gracias a todos los que respondieron, varias personas que asistieron y que bien amablemente, en vez de hablar para ganarse las cortesías, también quisieron ir sin ganarse la cortesía y hacer su aportación, porque lo escucharon aquí en radio. De verdad, muchas gracias, porque todo eso que hacen en favor de uno de los más pobres, pues lo hacemos en favor del Señor. Entonces, gracias a todos ustedes, y pues sabemos que nuestra hermana Eva, feliz de la vida, hubiera estado presente ahí con nosotros si no le tocó, pero en nuestro corazón, pues sabemos que también estuvo unida a este proyecto y sigue unida a través de sus oraciones, al igual que muchos de ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces nuestro programa del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos las buenas tardes. Hoy te alabamos, te bendecimos, Señor, y levantamos nuestro corazón para darte a ti la gloria, el honor y la alabanza, Señor, para darte gracias por este día. Gracias porque podemos abrir los ojos a un día más, porque podemos contemplarte, porque podemos experimentar tu amor y tu gracia en muchas situaciones de nuestra vida, de nuestro día a día. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, por mantenernos tan amorosamente unidos a ti, Señor. Te presentamos en esta tarde todo nuestro haber y poseer como una ofrenda que esperamos sea agradable a ti, Señor. Ponemos delante de ti nuestro corazón, todo nuestro pasado, presente, futuro, todos nuestros proyectos, deseos, anhelos, sueños, intenciones, preocupaciones. Todo, Señor, quede puesto delante de ti, ofrecido, Señor. Queremos esta tarde ofrecernos como acción de gracias a ti, Señor, ofrecerte todo lo que somos, que al final es tuyo, Señor. Nunca somos más hombres que cuando en verdad presentamos delante de ti, Dios, nuestra humanidad. Nunca somos más humanos que cuando, reconociendo quién eres tú, presentamos nuestra vida delante de ti, que eres el creador de todas las cosas. En este momento, Señor, apartando todo pensamiento, toda inquietud, queremos volver nuestro corazón a ti, Señor. Todos nuestros pensamientos, el centro, lo más íntimo de nosotros, volcarlo delante de tu presencia para rogar que tu gracia y tu bendición entren profundamente a obrar en nuestro corazón y nos permitan en cada momento, en cada situación de nuestra vida, dar testimonio de ti, ser mejores cristianos, mejores hijos, hermanos, mejores hombres y mujeres para tu gloria, Señor. Te pedimos que bajo el ejemplo de grandes santos que nuestra iglesia abraza y acoge, que bajo esos testimonios busquemos cada día imagen tuya, Señor, crecer en la santidad, crecer en el amor, en la caridad, en la esperanza, en la fe. Que ejemplo de estos hombres y mujeres que buscaron ser como tú, tengamos una inspiración para cada día buscar en todo, dejar una huella de amor en el corazón de aquellos que están más cerca de nosotros. Nada es casualidad, Señor, todos los acontecimientos de nuestra vida cuando buscamos seguirte
y crecer en tu amor, todo se vuelven diosidencias que no pasen para nosotros desapercibidos, y que cada situación o hermano que tú traigas a nuestra vida para nuestro crecimiento sepamos reconocerlo y abrazar esas oportunidades de amar, de creer, de esperar en ti, Señor. María Santísima, te damos gracias por estar aquí presente, Madre, porque nunca nos abandonas, porque nos acompañas como acompañaste a Jesús desde la Anunciación hasta la resurrección. Te pedimos que te quedes con nosotros, que intercedas por las necesidades de aquellos que sufren, María, de tus hijos más necesitados, de aquellos que están pasando por momentos de duelo, de desesperación, de tristeza, Señora, por aquellos que también están, por el contrario, celebrando la vida, algún triunfo. Que tu amor y tu presencia maternal nos acompañen cada día de nuestra vida hasta que de tu mano lleguemos a esa Jerusalén celestial, al lugar que tiene el Señor prometido para nosotros, a esas habitaciones en la casa del Padre, que lleguemos de tu mano, contigo, Madre Santísima. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti, por la intercesión de María, a ti que vives y reinas y que eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues vamos a entrar ya de lleno al tema que venimos tratando en estas semanas. La semana pasada hablábamos de la parte ya final de este relato que nos hace San Gregorio de Niza. Nos está platicando ya el momento en el que él, después de vivir una reunión con otros obispos, ¿se acuerdan que les platicaba que hubo un sínodo en Antioquía? Una reunión de obispos, y después de salir de esa reunión de obispos, dice que él sintió en su corazón un deseo muy grande de regresar a tener un encuentro con su hermana Macrina. Algo en su corazón se inquietó y se movió para hacerlo, tomar la decisión de ir a visitar a su hermana, y tenía un propósito bien firme. Él dijo: antes de que termine este año voy a ir a reunirme con mi hermana, y se puso en camino. Y ya les platicaba yo la semana pasada de esta experiencia mística que él tiene durante este viaje, como tiene un sueño que no es precisamente del todo un sueño. Él platica que tiene una visión en este tiempo de sueño, en el que él veía que sostenía en sus manos como las reliquias de un santo que resplandecía mucho, que tenía un brillo muy fuerte que lo encandilaba, parecía un espejo delante de una lámpara. Y como se repitió durante varias ocasiones esa visión para él cuando experimentaba esa visión, además, a pesar de que tenía así un gozo y una alegría, él decía que en su corazón sentía como si algo lo estuviera previniendo o avisando de una tristeza que estaba por venir, y eso le producía mucha inquietud. Él se quedaba inquieto porque no era, aunque la visión en sí le traía una paz, él tenía la sensación de que iba a enfrentarse a algo que iba a causarle dolor. Entonces nos relata San Gregorio que se puso en camino y llegó hasta donde estaba su hermana, la comunidad, y ya la semana pasada les relataba este momento de encuentro en el que encuentra a Macrina en una condición muy compleja de salud, ya delicada, y en una condición de pobreza espiritual y física, material muy, muy particular, que le impacta mucho su vida. Y vemos también cómo nos platica que en ese momento en el que se encuentran, Santa Macrina inmediatamente intenta reincorporarse y hacerle pensar a su hermano que todo está bien para no preocuparlo, algo que hablaba mucho de su caridad y de su amor, del no querer nunca ser motivo de preocupación para alguien más. Entonces sucede este momento, este encuentro en especial. Tienen una charla relativamente corta, platican acerca de la pérdida de su hermano. Estuvieron hablando acerca de cómo pues recientemente Basilio acababa de morir, y estuvieron hablando un poco acerca de ese tema, y vimos cómo Santa Macrina nos relata a San Gregorio que vive un momento particular en ese encuentro, porque él ve a su hermana comenzar a recitar en su lecho de enfermedad una catequesis. Ella comenzaba a hablar de temas que él notaba que denotaban una sabiduría y un conocimiento que no eran terrenos, que él se sorprendía de ver cómo en esas condiciones que ella se encontraba, y a pesar de todo lo que había experimentado en su vida, todos estos procesos de duelos y pérdidas que habían marcado su corazón, porque también lo habían hecho mucho crecer en la virtud. San Gregorio narra que ella comenzó en ese momento en el que tienen este encuentro
articular palabras y a compartirle una enseñanza y una catequesis que él lo sorprendió de una manera particular, ¿no? Se sorprendía de ver que en tales condiciones pareciera que ella estuviera por encima de esa situación, compartiéndole la experiencia en particular que estaba teniendo al final de este proceso de enfermedad que ella vivía. Y entonces decían que él le llamaba mucho la atención como al tocar el tema, por ejemplo, de la pérdida de Basilio, su hermano. Dice él, yo no pude contenerme y rodaron las lágrimas por mi rostro al recordar a mi hermano y al hacer presente entre los dos, hacer de manera consciente su pérdida. Pero que él le sorprendía mucho ver cómo, por el contrario, Santa Macrina, lejos de verse angustiada o agobiada por esa muerte, cuando él voltea a ver a su hermana, dice que la encontró como sumergida en un éxtasis ante estos hechos que ambos estaban compartiendo, que era la pérdida de su hermano. Ella inició un discurso muy elevado acerca de la naturaleza humana, hablando del por qué sucedían así las cosas, el porqué de vida y de muerte, con una sabiduría que él decía, no, pues no proviene de este mundo. Lo dejó muy marcado de manera personal. Entonces decía que por eso, cuando veía a su hermana Macrina, San Gregorio tenía muy presente en su corazón y en su mente el relato de las Sagradas Escrituras acerca del libro de Job, que veía cómo, aún sufriendo físicamente, no se interrumpía ni el razonamiento ni la actividad de Santa Macrina. Al contrario, ¿no? Parecía que se elevaba ese razonamiento. Comenzaba a tener cuestionamientos y reflexiones interiores que le compartía a San Gregorio, que eran muy elevadas para lo que él escuchaba, que él reconocía en estos discursos una presencia muy clara del Espíritu Santo obrando a través de Macrina para poder poner de manifiesto estas palabras, de estos relatos, de estas pláticas o discursos que Santa Macrina hizo. San Gregorio no pudo tomar nota de todo, sin embargo sí hay por ahí testimonio por escrito de estos discursos que Santa Macrina daba. Pero decía que él se quedaba sorprendido y no salía del asombro, por lo que también a la vez no podía estar tomando nota de todo. Mientras la fiebre iba consumiendo a Macrina, iba consumiendo sus fuerzas, iba mermando su salud y la conducía pues a la muerte. Se veía que su estado tenía solo un desenlace, como si su cuerpo se refrescara de repente con un rocío que provenía pues obviamente de parte del Señor. Ella se iba elevando hacia una contemplación más alta, más sublime, y a la vez cuando ella compartía esta experiencia, cuando de sus labios brotaban todos los pensamientos y meditaciones que había en su corazón, pues San Gregorio decía que la veía muy elevada, en un estado muy particular, sin que la enfermedad pudiera vencerla. Si el relato no se hiciera tan largo, tan infinito, nos decía San Gregorio, él expondría fielmente todas las palabras. Se elevaba en su discurso discutiendo filosóficamente en una clave cristiana sobre el alma, explicando las causas de la vida en la carne, por qué es que el hombre nace y muere, de dónde viene la muerte, cuál es la liberación que a través de la muerte hace que el hombre vuelva a la vida. Comenzó Santa Macrina a hablar de todos estos temas que normalmente pues no son temas fáciles de tratar, con una asertividad, con una luz, con un entendimiento que él reconocía que no provenían de su condición humana, sino de esta elevación de su corazón a Dios, de esta contemplación elevada que ella experimentaba. En todos los argumentos que Santa Macrina le compartió en ese momento a San Gregorio, como inspirada por las potencias del Espíritu Santo, dice que extraía con claridad y con lógica todas estas inspiraciones, extraía una explicación, de forma que el discurso de Santa Macrina fluía con mucha facilidad. Es con lo que terminábamos nuestro tema de la semana pasada, que como ríos de agua viva, como una fuente que fluye libremente el agua de esa fuente por un declive, así con esa facilidad con que el agua sigue su cauce, emanaban de los labios de Santa Macrina estas palabras de una gran sabiduría, obviamente obra
de la acción del Espíritu Santo en su persona. Luego de que Santa Macrina termina de compartir este discurso con San Gregorio, que da esta catequesis, no sabemos cuánto tiempo duró, pero San Gregorio nos dice que si no hubiera sido infinito, o sea que estuvo bastante larguito, ¿verdad? Luego de terminar este discurso, dice que Santa Macrina, en vez de decir, ya me cansé, ¿verdad? Pues ya no voy a hablar porque mi condición ya mi cuerpo está cansado. Por el contrario, terminó su discurso y le dice a San Gregorio, hermano, has de venir cansado del camino, ¿verdad? ¿Por qué no vas a recostarte un rato? Descansa. Debes de estar cansado, imagínense un poquito que esa escena, ¿no? Aquel que está en esas condiciones tan delicadas, haciendo un gran esfuerzo para reincorporarse y llevar esta conversación con su hermano, al final le dice, se me hace que estás cansado. ¿No les ha pasado que de pronto se topa uno con alguien en la calle que podríamos considerar que vive en la pobreza, en el abandono, y de pronto esa persona, cuando tú quieres darle algo y te dice, pero pues, ¿qué me vas a dar si yo lo tengo todo? ¿De qué me puedo quejar si yo soy rico? Cuando personas con esa verdadera riqueza nos hacen este tipo de comentarios, uno se siente de este tamaño, ¿verdad? Entonces imagínense a San Gregorio enfrente de su hermana que la ve en esas condiciones, la escucha y al final ella le dice, se me hace que estás un poquito cansado, vete a descansar un momento, reposa. Y para San Gregorio, pues Santa Macrina era como su maestra en todo, entonces claro que no se iba a negar ni iba a desobedecer ni la más mínima de sus indicaciones. Entonces dice, pues le hice caso y me fui a descansar. Pero el corazón y la mente de San Gregorio seguían inquietos por aquella visión que había tenido. Y él dice, ni siquiera pude disfrutar del lugar porque había en mi alma una perturbación, una inquietud, un temor a acontecimientos que él sentía que se aproximaban y que serían tristes. Entonces dice, no me permitía esto descansar porque tenía en mi corazón esta preocupación, esta perturbación en mi alma que como si me pusiera alerta de una dificultad que estaba por venir. Dice, la visión del sueño, ¿se acuerdan? La que les platiqué ahorita que estábamos comenzando. Dice, la visión de este sueño me desvelaba, es decir, no me dejaba dormir porque yo ignoraba su significado. Dice, no sabía exactamente qué significaba. En verdad, lo que había visto era la reliquia de un santo mártir, muerto al pecado, que resplandecía con la gracia del Espíritu Santo presente ahí. Dice, yo tenía claro que eso era lo que estaba viendo. Yo estaba viendo las reliquias de un santo mártir, pero no comprendía qué significaba eso que él veía. No había claridad en su corazón. Entonces él se pone a platicar con otra de las personas que lo acompañaba, alguien a quien ya él le había compartido antes esa visión y lo había escuchado ya contar este sueño, y dice que mientras ambos, él y la otra persona, platicaban de este tema, ¿no? Y estaban pues abatidos en la espera de sucesos, o sea, diciendo, pues algo malo ha de venir, ¿verdad? Pues hoy va a haber que aguantar, ¿no? Vamos a esperar que venga el golpe. Dice, mientras nosotros por un lado estábamos así, en el otro extremo, Santa Macrina, dice, adivinaba, parecía que, no sé cómo le hacía, dice, pero parecía que adivinara nuestros pensamientos. Dice, ella por el contrario, enviaba noticias alegres y trataba de animarnos. O sea, ella en su condición percibía que había preocupación en el corazón de estos dos hermanos y ella los alentaba a estar de buen ánimo y a tener esperanza, porque les decía, anímense, no estén tristes, yo ya me voy sintiendo mejor, yo siento en mí una mejoría. Y dice San Gregorio que de ninguna manera piensa que Santa Macrina haya dicho esto con engaños, ¿no? Para tratar de tranquilizarlos que estuviera mintiendo. Dice, sino que su afirmación correspondía a la verdad. En verdad, Santa Macrina estaba viviendo y experimentando una mejoría, aunque en aquel momento, pues San Gregorio no pudo comprender exactamente de qué mejoría se trataba. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado en momentos particulares, en pérdidas de seres queridos, que sucede mucho, ¿no? No sé si les haya pasado que tienes un familiar que está enfermito y está muy malito, y de repente se mejora y él te dice, yo me siento mucho mejor, no sé cómo, porque siento una mejoría, y poquito tiempo después el Señor lo llama. Y nunca cuando esa persona dice, está mejor, ¿verdad? Siento que ya voy a salir de esta,
pensamos, ¿no? A la forma humana, que el hecho de que esa persona se va a levantar significa que va a recuperar su salud física. Para nosotros el decir, siento que ya estoy saliendo de esto, que ya me siento mejor, ya siento mejoría. O este pronóstico que de pronto tenemos, ¿no? De que ya se va a mejorar, ya no va a sufrir. O le decimos al Señor, ya no quiero que sufra. Y para nosotros el ya no quiero que se sufra es quiero que se alivie y esté normal. Y a veces Dios tiene otra forma de hacer que terminen los sufrimientos de una persona. Pues sucedió así con San Gregorio. Santa Macrina no estaba mintiendo al decir que sentía una mejoría, que se sentía que cada vez se iba mejor. Pero había algo que San Gregorio todavía no había comprendido. Eso lo vamos a seguir averiguando en el transcurso de esta plática. Vamos a ir por lo pronto a nuestra primera pausa musical y vamos a regresar después de esta pequeña canción que vayamos a escuchar para platicar un poquito más qué sucedió después de este tiempo en el que esta mejoría aparente de Santa Macrina se pone de manifiesto. ¿Qué fue lo que pasó? Después de escuchar este canto, pues vamos a poder escuchar de los labios de San Gregorio en esta catequesis qué fue lo que sucedió. Se podía ver con claridad, a pesar de que él no pudiera entender qué era exactamente lo que le pasaba a Santa Macrina. Ya habíamos dicho que él en algún momento aquí la describe como un atleta. Bueno, él seguía viendo en su hermana un corredor que ya habiendo superado a todos sus adversarios, han visto en las carreras cuando inician todos a un mismo tiempo, pero luego uno va despuntando. Así, San Gregorio, aunque no comprendía todo lo que sucedía, podía ver cómo su hermana se estaba apartando del resto de los adversarios y se acercaba cada vez más a la meta. Vamos entonces a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un tema musical en este pequeñito corte y vamos a ver qué significaba esta visión que tenía San Gregorio. ¿Por qué es que tenía ese sentimiento de ver que su hermana parecía ese corredor que se acercaba a la meta? Lo vamos a escuchar regresando de este pequeño corte. No se vayan, están en su programa Mujeres de Dios. Si estás en este lugar, es porque te invitó el Señor. Él reservó un lugar muy especial para ti. Estás en este lugar, recibirás el amor de Jesús. Él llenará tu corazón y su presencia
Desde toda la eternidad Dios te había elegido y reservó un lugar para ti. Fue el mismo Dios, fue el mismo Dios, fue el mismo Dios quien te llamó. Fue el mismo Dios, fue el mismo Dios. Ya estamos de regreso. Nos íbamos al corte platicando acerca de este tiempo en el que se acerca un momento particular para la vida de San Gregorio de Santa Macrina. Y les decía yo que San Gregorio dice que veía a su hermano como este atleta que va dejando atrás a sus competidores, a los que están dentro de esta carrera, pues, haciendo remembranza al texto del apóstol San Pablo, que nos habla de que estamos como en una carrera donde nuestra meta es el Señor. Y dice, yo alcanzaba a ver a mi hermana como un corredor que se empieza a apartar de sus adversarios y se acerca cada vez más a la meta, al premio, y ve a lo lejos esa corona del triunfo. Habiéndola casi obtenido, se alegra y anuncia su victoria, así como Santa Macrina, partiendo de un estado de ánimo parecido, ¿no? Semejante. Ella, esta mejoría de la que hablaba, pues se refería los sucesos más felices de su vida, que serían recibir el premio que Dios le ha prometido y por el cual desde siempre le ha tenido preparada esta recompensa, este premio, a lo que toda su vida apuntaba, a buscar recibir esta recompensa final de parte del Señor. Entonces, claro, que Santa Macrina, teniendo esta visión bien clara, ¿no?, que su tesoro más grande es aquel que el Señor le tenía prometido después de esta vida, pues al sentir que se aproximaba esa etapa, pues había gran alegría en su corazón y ella le llamaba mejoría, se acercaba a la victoria por la cual había luchado toda su vida. Haciendo un poquito les decía, de remembranza este texto del apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo número 3, habla este texto. San Pablo nos dice, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, justo juez. Y más adelante en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, San Pablo nos regala un texto parecido. Él dice, he competido en la noble competición, he llegado a la meta de la carrera, he conservado la fe. Entonces, muchos santos, obviamente San Pablo, y luego vamos a escuchar a varios santos hacer esta comparación de decir, nuestra vida cristiana es como ir corriendo esta carrera. Hay que esforzarse, hay que ejercitarse, hay que perseverar, hay que resistir, hay que ir dejando atrás enemigos, hay que poner los ojos en la meta, hay que alcanzar esa meta. No hay que pensar nunca que no podemos, hay que siempre tener en nuestro corazón ese deseo y ese objetivo firme de alcanzar la victoria que el Señor nos ha prometido. Pero obviamente que sobre esta carrera, pues hay momentos en los que el cansancio nos gana, la desesperación, el sentir que no avanzamos, el que hay muchos obstáculos que de repente no podemos librar y nos hacen perder la pisada, nos hacen caer. Hay caídas durante esta carrera, pero San Pablo nos exhorta a no perder la fe y poner nuestra vista en el final, aquella corona que Dios tiene prometida para todos aquellos que corran felizmente y con perseverancia esta carrera. Santa Macrina se dio cuenta que estaba cerca de la meta y eso trajo alegría a su corazón. Ella podía hacer suyas las palabras de San Pablo y decir, he competido esta carrera bien, la he corrido bien, he conservado la fe. Por ello es que pues nosotros, plenos en la fe, en el anuncio de las buenas noticias, pues se comienza a gozar cuando se siente que se acerca ya a esta victoria, pues hay alegría en el corazón. Debería de ser para nosotros
este proceso de la muerte como un suceso alegre, en el sentido de que estamos más cerca de aquella promesa que tenemos de parte de Dios. Pero claro, nuestra condición humana, todas nuestra parte sensible, nuestros limitantes humanas, pues todavía batallan para enfrentar este proceso de pérdida de un ser querido. Y pues es difícil, ¿verdad? A veces recién el Señor llama a alguien que tú quieres mucho, poder brincar y decir: Señor, te alabo y te bendigo porque se murió mi mamá o mi hermano o mi tío. Nos cuesta trabajo, pero debe de ser esta alegría la que acompaña nuestro corazón, la alegría que nos da la esperanza de saber que es un paso la muerte, que nos acerca a la verdadera vida, que es eso lo que nos separa de esta promesa de parte de nuestro Señor, que aquí podemos empezar a vivirla, claro. Podemos empezar a vivir el reino desde ya. Jesús es el reino, ya ha estado entre nosotros, está entre nosotros, pero es esa muerte el paso final que se da antes de entrar a esta vida, de la cual tanto nos ha hablado el Señor, que nos ha prometido que viene esta verdadera vida para nosotros. Entonces, se trata de esta alegría que solo pueden experimentarla en su corazón aquellos que el Señor ha ido preparando, y que tranquilos en su corazón y ciertos en su fe, saben que se acercan ya al momento más feliz, en donde empieza la verdadera vida, dispuestos con gran alegría por este acercamiento a la victoria final. Dice que Santa Macrina los contagió, esta alegría que ella les expresó de saber que estaba cerca, esta mejoría de la que hablaba, pues exhortó a San Gregorio y a quienes estaban junto con él, y los llenó dispuestos con alegría a vivir esta alegría y esta esperanza de parte de Santa Macrina. Más adelante nos dice San Gregorio que regresó de nuevo al cuarto donde estaba Santa Macrina, se fue a encontrar de nuevo con ella, y que él le pidió a Santa Macrina que le recordara todo lo que ellos habían vivido juntos en la juventud. Así como que platícame un poco de cómo era este tiempo, ¿no? De cómo fueron estos tiempos de juventud que tú y yo pasamos juntos. Él sabía que Santa Macrina tenía una memoria privilegiada y que podía darle datos muy precisos de este tiempo, y dice, ella comenzó a contarlo todo en orden, como un relato. Comenzó a narrarme el tiempo que habían vivido de su juventud. Dice, ella narró también lo que recordaba de la vida de sus papás, todos los hechos que ocurrieron antes del nacimiento de San Gregorio y de su existencia en común, de cómo es que él llega a la familia, en qué momento llega. En fin, su relato era muy claro, muy preciso. De hecho, gran parte de este relato pues es el que nosotros hemos venido escuchando a través de esta catequesis. Es el relato que Santa Macrina comparte con San Gregorio, el que le ayuda a poner por escrito todo lo que hemos venido compartiendo. Entonces, ya hacia el final del relato de Santa Macrina, esa parte final de su relato se fue inclinando hacia una alabanza y un agradecimiento a Dios. Comenzó narrándole cómo fueron los detalles de estas etapas de su vida, y terminó haciendo un reconocimiento a Dios, un reconocimiento a sus padres, que exponían el modo de vida que llevaban, no tanto porque fueran ilustres entre la gente de su tiempo por su riqueza, sino porque eran mucho más notables y favorecidos a los ojos de Dios. O sea, ella levantó también un agradecimiento a sus papás por haber sido notables y reconocidos más a los ojos de Dios que a los ojos de los hombres. Los papás de los papás, valga la redundancia, los padres de los papás de San Gregorio de Niza, es decir, los abuelos de San Gregorio, fueron privados de todos sus bienes materiales porque ellos confesaron abiertamente su cristianismo. O sea, ya desde los abuelos de Santa Macrina y San Gregorio, ahí hay un gran testimonio de fidelidad a su fe cristiana. Entonces, por haber profesado abiertamente su cristianismo, los abuelos de San Gregorio habían quedado en la calle, les habían sido retirados sus bienes materiales, mientras que por otro lado, el abuelo por parte de su mamá, es decir, el papá de la mamá de San Gregorio y de Santa Macrina, pues había sido asesinado por esta misma causa, por haber provocado la ira del emperador y
por profesar su fe cristiana, pues se había metido en un problema grave que le costó la vida. Lo asesinaron por profesar abiertamente su fe, tuvo un enfrentamiento con el emperador y repartieron todos sus bienes entre la gente. Es decir, materialmente, económicamente, pues no eran muy reconocidos por la gente, al contrario, quizás señalados, pero ante los ojos de Dios gozaban de un puesto muy particular. Gracias a la fe de tanto los abuelos maternos como paternos de San Gregorio, pues poco a poco, con trabajo, con esfuerzo y obviamente por la bendición de parte de Dios ante tal testimonio de fidelidad a Él, pues habían crecido tanto su patrimonio que nadie se les comparaba. Esa es otra vez una muestra de que cuando uno permite que el mundo lo despoje, a veces de bienes espirituales, bienes materiales, en otros momentos de reputación, de favoritismos, cuando uno por defender su fe cristiana es apartado, es señalado, es sobajado, se le cometen injusticias, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que sufre, ¿verdad?, por la injusticia, porque va a ser consolado. El que experimenta en su carne que es maltratado. Todas las bienaventuranzas nos hablan de los pobres de este mundo, los pobres, los que no son tratados con equidad de acuerdo a los demás. Entonces, desde los abuelos de San Gregorio y de Santa Macrina, encontramos en su familia grandes testimonios de fe, que no escatimaron nada, ni reputación, ni bienes, para dar testimonio de su fe cristiana. Y a cambio Dios bendijo en abundancia a estas familias, que luego nadie podía comparar sus riquezas, porque pues el Señor les favorecía y les bendecía, además del gran trabajo y esfuerzo que ellos hicieron cada día. Su fortuna se dividió entre 9 partes, según el número de hijos que tenía. Entonces, por la bendición celestial, porque es una gracia de parte del Señor, porque Él es fiel, se multiplicó tanto la cuota de cada uno que la renta de todos los hijos era superior al patrimonio de sus padres. Es decir, una vez que se hizo la repartición, lo que cada una de esas partes se multiplicó, superaba por mucho lo que se les había entregado, superaba mucho el patrimonio de sus papás. De los bienes que se le fueron asignados a Santa Macrina, pues les digo que venía de buena cuna, que esta vida de pobreza y de ascesis que vivían era por elección, por decisión propia, no porque no tuvieran, sino porque teniendo decidieron vivir como si no tuvieran. De estos bienes asignados a Santa Macrina en partes iguales con el resto de sus hermanos, ella no aceptó nada. De la parte que le tocaba de herencia, Santa Macrina no quiso aceptar nada porque vivía con gran fidelidad su voto de pobreza. Ella no aceptó nada de lo que le habían heredado y todos los bienes eran administrados por un sacerdote, según el precepto divino. Entonces ella confió toda su herencia a un sacerdote que le fue dando pues una buena administración me imagino que para sostener estas obras que ella iniciaba, estos institutos de esta comunidad de vida consagrada, pues debió habérselas arreglado a este sacerdote para que ese dinero fuera bien utilizado. Ella afirmaba que por voluntad de Dios su existencia habría sido tal que nunca había dejado de ejercitarse en los preceptos divinos, es decir, nunca adquirió nada para sí, siempre estuvo viviendo constantemente la vida de la pobreza espiritual y material también. Nunca había mirado a un hombre, nunca había recibido ayuda humana para beneficio de su vida, nunca había rechazado a los que le pedían algo, ni había buscado la caridad, porque Dios ocultamente hacía germinar como semillas con sus bendiciones los magros recursos que provenían de su trabajo hasta producir fruto abundante. Santa Macrina tenía esta satisfacción de decir, nunca dejé de darle algo al que me pedía, nunca pedí a alguien algo para mí, una recompensa o una ayuda para mí misma. Nunca rechacé al pobre, nunca busqué que se me hiciera a mí la caridad, al contrario, busqué hacerla. Por eso es que teniendo esta paz, esa certeza en su corazón, sabía que estaba cerca de la recompensa final. San Gregorio se puso a platicarle a Santa Macrina por su parte los esfuerzos en los que él se encontraba, ¿no? Todas estas luchas que vivía por el puesto tan importante que él ejercía. Entonces se puso a compartirle a Santa Macrina las dificultades en las que se encontraba.
En primer lugar, pues porque ya les comentaba en otro momento del programa que San Gregorio estaba exiliado. Por esa razón habían pasado 8 años o un poquito más desde que había visto la última vez a Santa Macrina. Entonces él se puso a compartirle a Santa Macrina estas inquietudes, esta preocupación que él tenía porque pues por un lado vivía este exilio por motivos de fe, después porque había confusión entre las iglesias y eso le producía a San Gregorio pues grandes penas en su corazón porque había división, porque había luchas por este tema. Y dice que él estaba muy entretenido, ¿no?, quejándose y platicándole sus inquietudes y que Santa Macrina le dijo, a ver, un momento. Le dice, ¿no dejarás de comportarte desconociendo los bienes divinos? ¿No te curarás de la ingratitud de tu alma? ¿No compararás tus condiciones con las de tus padres? Sin embargo, según el modo de pensar del mundo, podemos estar orgullosos de ellos, del hecho de provenir de un buen nacimiento y de padres elevados. Nuestro padre era muy estimado en su época por su cultura, pero su fama se extendía solo en los tribunales del país. Era superior a todos por lo del arte retórico, pero su reputación no iba más allá del pronto. Y él se contentaba con ser admirado en su patria. Tú, en cambio, le dice Santa Macrina a San Gregorio, eres famoso en la ciudad, entre los pueblos y las naciones. Las iglesias te mandan a establecer pactos y a corregir situaciones. Las otras iglesias te llaman. ¿No ves la gracia de que eres objeto? ¿No reconoces la causa de bienes tan grandes que son las oraciones de nuestros padres para dirigirte a lo alto, cuando no había en ti ninguna disposición natural hacia ello? Imagínense el impacto tan fuerte que estas palabras de Santa Macrina produjeron en San Gregorio. Es decir, que no te has dado cuenta que en el lugar en el que estás, que te causa tantos conflictos, es una gracia. Y es una gracia celestial resultado de las oraciones de mis papás, porque tú ni siquiera tenías la intención de dedicarte a esto y hoy ve el lugar en el que estás. Puedes ver el ejemplo de nuestros padres y saber que eran reconocidos, pero reconocidos de una manera delimitada, o sea, limitada, que no era algo que sobrepasara fronteras, sino un reconocimiento de parte de los hombres normal por sus riquezas. Pero tú, le dices, tú que eres reconocido a nivel internacional, ¿verdad?, por todas las naciones, que juegas un papel importante dentro de la iglesia, ¿no te has dado cuenta la gracia que esto significa? Ya me imagino la cara, puedo imaginar un poco la cara de Santa Macrina, de San Gregorio, y San Gregorio nos narra más adelante. Mientras Santa Macrina pasaba a revisar estas cuestiones, yo quería que el día se hiciera largo para saber seguir escuchándola, escuchar cómo lo corregía dulcemente, cómo lo guiaba. No sé si les haya pasado, pero cuando uno encuentra pues el director espiritual adecuado, ¿no?, el que el Señor dispone, y estás con esa persona y te va diciendo, pues yo creo que es conveniente esto para ti vida, mira, no has pensado, uno quisiera que el tiempo se hiciera más largo para poder recibir esta enseñanza, para poder recibir esta guía, para poder que nos puedan ayudar y reprendernos y corregirnos en el momento correcto. Porque uno puede descubrir que en medio de esas llamadas de atención pues está la gracia de Dios llamándolos a crecer en la santidad, en el amor. Entonces él decía, yo quería que el día se alargara para poder seguir escuchando las voces de los que estaban ahí cerca. La comunidad masculina estaban en el horario de sus oraciones, en el rezo de la liturgia, y dice, pues los que salmodiaban llamaban a la Eucaristía, y luego de mandarme a la iglesia, Santa Macrina se refugiaba otra vez en Dios y en sus oraciones. Así pasó la noche. Entonces todo el día estuvo hablando con él hasta que escucharon que se comenzaron a rezar la liturgia en la parroquia. Entonces Santa Macrina, como debe de ser, lo mandó a la iglesia a que fuera a rezar y ella volvió a recogerse en sus oraciones con Dios. Dice, así pasó toda la noche. Cuando llegó el día, comprendí claramente por los signos que veía que la jornada apenas comenzada era la última de su vida carnal, porque la fiebre había consumido todas sus fuerzas naturales. Después de que pasó este día hablando con él, esta tarde en que lo envió a rezar y esta noche en donde él sabe que pasó toda la noche recogida en oración, al día siguiente él dijo, este es el último día de mi hermana, puedo verlo ahora. Dice que Santa Macrina, considerando
la debilidad de nuestra alma, ella se esforzaba por alejar los oscuros presagios y empezar a distraerlos, ¿no? Ella quería que no estuvieran tristes, notaba que empezaban a preocuparse porque pues era evidente que ya se acercaba el final, y ella empezaba a tratar de distraerlos y comenzaba a compartirles sus discursos. Y dice, la aflicción de nuestro corazón era evidente, aunque quisieran ellos también esconderla. Pero dice, con una respiración débil y oprimida, ella continuaba exhortándonos a través de sus discursos. El alma de San Gregorio dice, mi alma experimentaba en el fondo sentimientos contrastantes frente a lo que él estaba presenciando. Por un lado, pues su alma se afligía, como es normal, porque pues se está despidiendo de una hermana. Es natural que haya aflicción en el corazón de nosotros ante el desprendimiento de la presencia de una persona amada para nosotros. Dice, pues pensaba en que no iba a volver a escuchar su voz, que ya no la iba a poder ver en el futuro. Y también porque pues la gloria de la estirpe, o sea, su parte de su estirpe familiar, pues ya iba a dejar la tierra, cada vez quedaban menos. Ya había muerto San Basilio, ya había muerto su mamá, el hermano que murió a edad temprana. Entonces él sabía que con la muerte de Santa Macrina esa estirpe de la familia estaba apagándose cada vez más. Pero dice, por otro lado, mi alma estaba muy entusiasmada por lo que veía. Comprendía que Santa Macrina había superado los límites de la naturaleza humana. Es que imagínense lo que significa estar enfrente de un panorama como ese, delante de una santa mártir. Entonces dice, por otro lado, yo podía comprender que estaba delante de un suceso pues muy especial, al ver cómo esta era un alma privilegiada que se desprendía de su naturaleza y se elevaba a Dios. No sentir siquiera en sus últimos instantes pues ningún sentimiento de extrañeza por la perspectiva de la muerte, ver que Santa Macrina no estaba asustada por la separación del mundo, ver que a pesar en estos momentos en que la enfermedad consumía su cuerpo físico, ella no estaba para nada alterada, su capacidad intelectual estaba intacta. De hecho parecía que iluminada de una manera particular. No le parecía una conducta propia de un ser humano. Ese comportamiento, vuelve a decir San Gregorio, parecía un ángel, como en algún momento lo dijo de ella, que parecían ángeles ella y las hermanas que habían iniciado esta comunidad. Entonces dice, yo no veía que ella actuara como un ser humano, que es normal que esté inquieto frente a la muerte, que se queje, que tenga tristeza, que tenga preocupación. Yo la veía alegre, tranquila, intelectualmente íntegra y hasta como iluminada. Era una actitud angelical, penetrada por la acción divina en una forma humana, privada de toda atadura con la vida de la carne, un desprendimiento y un desapego tremendo a la vida carnal. Entonces, era imposible que yo no permaneciera así como estático, sin saber cómo reaccionar. Dice, dado que la materia no es capaz de llevarlo a turbaciones que se lo son propias. Él se sorprendía mucho de ver cómo en su estado físico ella permaneciera en una sola pieza, y él dice, eso me quedaba claro que era obra de la gracia. Dice, por eso me parecía que manifestaba a todos los presentes el divino y puro amor del esposo invisible. Es decir, nos quedaba claro, dice San Gregorio, que esa serenidad y esa paz en medio de su dolor no eran más que el resultado de que el esposo estaba ya con la esposa, sosteniéndola al final, abrazándola, porque de otra forma ya no podía estar tan sereno. Que ella ocultaba a este esposo, alimentándolo en el secreto de su alma, y que volvía pública la disposición de su corazón de dirigirse hacia el amado, para estar pronto con él, liberada de las ataduras del cuerpo. En verdad, su camino se dirigía casi hacia un amante, porque ningún otro placer de la vida podría atraer hacia sí su atención. Es decir, algo muy grande que tenía que ser solamente la presencia de su esposo, de su amado, la atraía fuertemente, dice San Gregorio, porque nunca vi que ninguna otra cosa terrena atrajera tanto su atención. Dice, entonces no me quedaba duda que ella se sentía alegre y gozosa y como deseosa de ir hacia ese destino, porque en él
solamente podía explicarse por la presencia de su amado ya en su interior. Y ella tenía prisa por desprenderse de su carne para poder unirse más plenamente a él. Solo él podía producir en Santa Macrina este deseo y esta atracción. Vamos a terminar nuestro programa del día de hoy pensando un poco acerca de cómo quisiéramos que fuera el final de nuestros días. Nadie tenemos la vida comprada, hermanos, y no sabemos si nos toque hoy, mañana, pasado, en un año, en 10, en 5. Pero, ¿qué estamos haciendo para prepararnos para ese momento? ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer para que nuestro final sea así? Con gozo, con alegría, con deseos de ya ser liberados de nuestra carne para unirnos en plenitud a nuestro Creador. ¿Será que podemos esperar así nuestra muerte? ¿O hay temor en nuestro corazón? ¿O hay preocupación? ¿O hay angustia? ¿O hay duda? Que si esto es así, pues que entonces busquemos, pues, qué es el área en la que nos toca crecer en nuestra esperanza, en nuestra fe, en nuestra caridad, para poder llegar al final de nuestros días con esta alegría, con esta paz, con esta certeza, con esta confianza bien puesta en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por tu presencia en esta tarde. Te rogamos que sigas, Señor, trabajando en nuestra vida como trabaja el alfarero sobre el barro, dándole nuevamente forma cada día, quebrándolo si es que pues hay algún error en la pieza, volviéndonos a hacer de nuevo cada tiempo, cada día. Sigue esculpiendo en nosotros tu imagen perfecta. Sigue preparando nuestro corazón, nuestra alma para el momento del encuentro contigo, Señor. Que ninguno de tus hijos se pierda, que todos tus hijos nos salvemos y lleguemos al verdadero conocimiento de la verdad, que se cumpla en nosotros esa promesa de ir a ocupar la habitación que tú nos has preparado. Permite, Señor, bajo la acción del Espíritu Santo, que seamos conscientes de esta realidad y que busquemos en las áreas donde aún nos falta trabajar para poder hacer nuestra esta promesa y regresar un día con alegría y con gozo a tu presencia. Madre Santísima, intercede por todos nosotros para que ninguno de tus hijos se pierda, para que todos, por gracia de Dios, encontremos ese camino que nos conduzca directo de regreso a la casa de nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, Mamita María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Los espero la próxima semana, miércoles 27 de junio. Ya estamos casi terminando entonces con la vida de esta gran santa, Santa Macrina, y acercándonos al final. Ya les podré platicar un poquito acerca de qué sucede con Mujeres de Dios. Estamos buscando reiniciar con otra nueva catequesis terminando esta, pero en los siguientes programas ya les estaré pasando ahí el anuncio, así que no dejen de acompañarnos cada miércoles 4 de la tarde y quédense con el resto de la programación de Radio Doxa. Muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo muy grande, bendiciones, paz y bien. Mejor es al olfato tus perfumes, amor. Ungüento derramado es tu nombre. Llévame en pos de ti, corramos. Llévame en pos de ti.
Alabado seas por siempre, Señor. Estás escuchando Radio Doxa.